Hoy es viernes 13, son las 12 del día 29 minutos y como ustedes saben, en el 2025 estamos en año preelectoral. La campaña arrancó rápido, a pesar de que pues ya queda menos de un año para elegir presidente nuevamente en Colombia. Y nosotros todos los viernes hemos tenido nuestra sección de Patos al Agua para que ustedes conozcan quiénes son los candidatos presidenciales, quiénes son esas personas que dicen que quieren llegar a la Casa de Nariño a dirigir pues las riendas de nuestro país. Pero lamentablemente esta semana empezamos pues con una noticia muy triste para las elecciones presidenciales y fue el atentado contra uno de los precandidatos del Centro Democrático, el senador Miguel Uribe Turbay. Por esa razón, hoy en nuestra sección de Patos al Agua vamos a contarles a ustedes con la voz de Miguel Uribe Turbay, a través de sus respuestas en diferentes entrevistas que ha tenido con nosotros y otros medios de comunicación, cuál era el país que él, o cuál es el país que él se imagina, cuál era la propuesta precisamente que tenía para los colombianos en estas elecciones presidenciales. La campaña presidencial del 2026 empezó antes de tiempo. Ya muchos decidieron lanzarse al agua. ¿Quiénes son? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Por qué quieren llegar a la Casa de Nariño? En Mañanas Blue, Patos al Agua. Y hoy en Patos al Agua, las propuestas del senador Miguel Uribe Turbay, que hoy se debate lamentablemente entre la vida y la muerte por cuenta de un atentado que le propiciaron este fin de semana y arrancando esta semana que estamos terminando. El 14 de noviembre del año pasado, nosotros hablamos con el senador Miguel Uribe en una entrevista y en esa entrevista, durante la conversación, respondió algunas preguntas sobre su candidatura. Y aquí nos dijo cómo sería o cuál era el tipo de campaña que iba a hacer con miras a las elecciones presidenciales. Y voy a hacer la campaña como siempre he hecho la política. Yo nunca he heredado nada, primero. Yo no heredé votos, yo no heredé apoyo político. Yo comencé a hacer mi carrera política absolutamente solo, independiente, de manera de opinión, recorriendo la ciudad. Así la he hecho, así fui concejal, así fui secretario de gobierno, después fui candidato a la alcaldía y aquí estoy como el senador más votado del país. Yo he hecho política cerca a Enrique Peñalosa, que es un político absolutamente moderno, pero además un gran ejecutor. Me siento orgulloso estando con él, habiendo trabajado con él. Precisamente es esa capacidad de ejecución que tenemos que imprimirle al gobierno, un equipo de alto rendimiento y un equipo que sea capaz de ejecutar. Yo hice parte del equipo que acabó el Bronx en 5 meses, después de 17 años, un infierno para miles de familias, particularmente niños abusados. Hice parte del equipo que contrató el metro, contraté 3 billones de pesos, tuve a cargo 3 billones de pesos, no tengo un solo escándalo de corrupción. Es decir, he demostrado que ser político y tener principios y valores es posible. He sido coherente, pongo la cara, no le debo nada a nadie, pero además hoy hago política con Álvaro Uribe, que transformó la política sin duda y revolucionó la política en este país. Por eso estamos en lo que estamos. Pero además, este es un partido joven, un partido que lleva 8 años o 12 años, es un partido que es absolutamente vigente. Hoy Colombia necesita lo que el Centro Democrático le está ofreciendo. Y yo, pues claro que sí represento renovación, porque es que he demostrado hacer las cosas bien, porque voy a ser el candidato más joven y porque me interesa pasar la página, porque me interesa pensar más en el futuro que en el pasado, porque creo que hoy parte de los discursos y planteamientos que ustedes me hacen son precisamente los discursos que alimentan la vieja política. Sí, Camila, y bueno, en esa misma entrevista también hablamos con él de cómo estamos hoy y también cuál es la discusión de cara al 2026, su causa. También habló de su abuelo, incluso habló de la muerte de su mamá a manos del narcotráfico y dijo enfáticamente que no le iba a vender el alma al diablo, que no le va a vender el alma al diablo para ganar. Y además dice por qué debe haber unidad. Este es el llamado. Hoy la discusión es sobre los problemas y sobre qué soluciones proponemos, sobre la formación que tenemos, sobre la experiencia que tengo y particularmente sobre la causa y la razón por la que hago política. Es que yo no hago política por tener un abuelo presidente. A mí la hago política porque a los 4 años mi mamá la mató el narcotráfico, porque entendí que no puedo ser indiferente, porque crecí al lado de una abuela que me enseñó toda la vida que liderar implica servir.
y hago una política absolutamente decente y transparente. Y en política, además, lo bueno es que quienes lo hacemos por gusto y por servicio, estamos dispuestos a ganar o a perder. Yo no le voy a vender el alma al diablo para ganar. Si los colombianos consideran que soy la mejor opción, les puedo decir que no los voy a defraudar, como nunca he defraudado al que ha creído en mí. He hecho política pensando siempre en Colombia, y así lo voy a hacer, porque además, insisto, lo que está en juego es el país. Por eso promuevo la unidad, por eso no caigo en discusiones inútiles y que no son fértiles para la democracia. Por eso hoy más que nunca convoco y digo que hay que unir el partido y que hay que unir el país, y que hay que defender unas tesis que son necesarias. Ya sirvieron en el pasado las tesis de la seguridad y de la inversión y de la política social. Hoy son más vigentes que nunca, son las que yo represento y las que espero llevar al gobierno. Y hablando precisamente de seguridad, que es uno de los temas complejos que estamos enfrentando hoy en Colombia en medio de este año preelectoral, esto era lo que hablaba en su momento en entrevista con nosotros el senador Miguel Uribe sobre la importancia de la seguridad y las propuestas de campaña en este tema. La seguridad es fundamental y yo tengo como propósito de vida un país sin violencia. Para mí la seguridad es una causa, no un discurso. Lo viví en lo más profundo de mi familia, en mi vida. Y tengo claro que sin seguridad no hay nada, que si queremos volver a vivir seguros necesitamos la seguridad. Hoy estamos otra vez en guerra, y en una guerra mucho peor a la que vivimos hace 30 años, porque esta se pudo haber evitado. Senador. Este gobierno negoció lo innegociable, que es la seguridad, por eso la seguridad es fundamental. Recuerde, Camila y compañeros y oyentes, que en esa conversación que tuvimos con Miguel Uribe, pues fue reiterativo en la importancia de la unidad como partido. Habló también de la fecha para elección de un candidato y por lo que él quería trabajar. En ese momento, recordemos que la entrevista fue el 24 de noviembre, Uribe dijo que el Centro Democrático tendría candidato para mayo de este año. Recordemos esa parte de la entrevista. Como lo he dicho durante toda la entrevista, creo que la unidad es fundamental. Yo sí creo que hay que unirse. Y ojalá que nos uniéramos para primera vuelta. Por eso insisto que el Centro Democrático debería escoger candidato en mayo del próximo año. Eso da tiempo para posicionar un candidato, para unir al partido, para frenar, para reducir o mitigar las tensiones que puedan haber internas. Eso va a permitir además tejer unidad con otros sectores. Y yo lo que espero o veo posible es una gran consulta, si se quiere, de oposición o pro Colombia o pro futuro, que sea en marzo, en donde diferentes sectores que coincidamos en los valores que aquí he mencionado: democracia, libertad, seguridad, propiedad e iniciativa privada, es decir, economía de mercado, podamos estar unidos. Eso es lo que yo quiero, por lo que yo quiero trabajar, y lo que creo es que necesita el país. Ahora, la dinámica y la mecánica política se irá dando en el camino. Hoy lo que importa es de conectar con los colombianos. Es decir, la política siempre se ha tratado de estar cerca de los colombianos. Yo estoy aquí en Valledupar y me paso toda la semana recorriendo el país, escuchando a los ciudadanos, particularmente a los jóvenes, y creo que de eso se trata esta etapa. Pronto podremos hablar de mecánica y será reduciendo el abanico de candidatos. Hoy entiendo que son muchísimos los candidatos o las personas que han dicho que aspiran a la presidencia, pero eso pasa cada 4 años y está bien y es normal. Lo importante es que a medida que avanza el tiempo esto se va decantando, y yo espero que sí haya unidad para vencer al petrismo y esas ideas que considero le hacen daño al país, que considero que es lo justo en la democracia, y lo que nosotros pretendemos hacer es promover un abanico de soluciones para problemas que además van a estallar muy pronto: la crisis energética, la crisis en salud, la crisis de seguridad, la crisis económica, que si no tenemos la capacidad de llegar a ejecutar proyectos y a recuperar la seguridad para generar confianza e inversión, vamos a tener un país muy complejo en los próximos años. También, Camila, hablamos con él, pues que es una de las cosas que estoy seguro que volverá a insistir Miguel Uribe, porque le quedan bastantes pendientes, en la lucha del día sin IVA. Ustedes se acordarán que en plena pandemia una de las soluciones que propuso el gobierno de Iván Duque para el tema económico fue 3 días al año sin IVA para impulsar el consumo, pero pues el pacto histórico decía que eso era para las grandes superficies, que era para los grandes supermercados y las importaciones. Lo que hizo Miguel Uribe fue volver a proponerlo, pero el presidente Petro lo objetó y también hubo unos temas de forma. Pues, ¿qué hizo el senador? Lo volvió a radicar en marzo de este año, y vamos a ver pues qué suerte va a tener el Congreso si se aprueba o no el día sin IVA. Así es, Jennifer. Yo voy a volver a presentar el día sin IVA porque ha sido una medida que demostró éxito para la economía colombiana y fue una medida contracíclica, si se quiere. Es decir, en un momento de recesión demostró generar estímulos a la economía, particularmente para el sector de industria y comercio, que representan el 30% del Producto Interno Bruto y generan 1 de cada 3 empleos en Colombia. Pero además tiene un impacto social
que realmente genera impacto y es que genera beneficio, y es que millones literalmente colombianos tienen la posibilidad de acceder a comprar una serie de bienes que de otra manera no lo podrían hacer. Muchos de ellos tecnología, por ejemplo, para el estudio de sus familias. Así que es un proyecto que genera impacto social y crecimiento económico, es decir, empleo y oportunidades. Y mucho más se necesita hoy en las dificultades que tiene la economía colombiana. Y hace apenas una semana, Camila, él se encontraba en el Congreso de Asobancaria y estuvo compartiendo con algunos también interesados en una candidatura presidencial. Y la primera pregunta que se le hizo a todos fue: ¿usted por qué aspira a ser presidente de la República? Esto contestó Miguel Uribe hace apenas una semana en Cartagena. Aspiro a la presidencia de Colombia para que demos un salto gigante hacia el futuro, para que en 4 años logremos lo que muchos otros no lograron en más de muchas décadas. Para eso llevaremos a Colombia en la dirección correcta, hacia un círculo virtuoso, donde todo comienza con seguridad. Sin seguridad no hay nada. Seguridad física, orden público; seguridad jurídica, reglas de juego claras; seguridad institucional, Estado de Derecho. Eso genera confianza. La confianza trae inversión. La inversión, empleo, que es la mejor política social. Y con eso oportunidades para todos los colombianos. Y por supuesto, Camila, en ese mismo debate se habló sobre el decreto para la consulta popular que todavía no había sido noticia o decretado. Esto fue lo que respondió Miguel Uribe cuando le preguntaron: bueno, ¿usted qué opina sobre ese decreto que quiere empujar el presidente Gustavo Petro? Una vez presenten el decreto para convocar la consulta, está lista la demanda que presentaremos inmediatamente. Yo les quiero dejar claro a ustedes y a todo Colombia: a este gobierno lo vamos a seguir enfrentando, lo vamos a detener y lo vamos a derrotar. Somos más los que creemos en la democracia y en la libertad. Somos más los que creemos en el Estado de Derecho. Somos más los que vamos a proteger nuestras instituciones. Ahora, es evidente que con esta convocatoria están destruyendo la Constitución, están desconociendo la separación de poderes, están poniendo en riesgo la democracia. A propósito, al nuevo ministro de Justicia lo vamos a recibir con una moción de censura, porque es inaceptable que el ministro de Justicia promueva el rompimiento constitucional. Nosotros no nos vamos a rendir y les pedimos a ustedes que tampoco lo hagan. No podemos caer en los juegos de intimidación y amenazas de este gobierno. La manera de responder es con mayor contundencia y con unidad. Lo que está en juego es Colombia y la vamos a defender. Y ahí también en las respuestas entregadas en la convención de los bancos, el candidato o precandidato del Centro Democrático, Miguel Uribe, respondía sobre su visión económica para Colombia. Hay un falso paradigma. Se cree que cuando hay déficit hay que crear más impuestos. Todo lo contrario. El 7 de agosto presentamos unas reformas para bajar impuestos, para ser competitivos, acabar el impuesto al patrimonio, la tasa mínima de tributación. Garantizar es que hoy todas las inversiones lleguen a Colombia. Además, lo que necesitamos es duplicar el tamaño de la economía, trabajar en el crecimiento potencial y garantizar que suceda. Apoyar la iniciativa privada, en todas sus expresiones, desde el emprendedor más pequeño hasta el gran empresario. Evento convocada por la Asociación Bancaria y en la que participaron diferentes candidatos o precandidatos presidenciales, Miguel Uribe Turbay habló sobre la paz total. Se acaba la farsa de la paz total que ha fortalecido a estos grupos criminales a costa de todos los colombianos y arranca un nuevo marco de sometimiento para todos los bandidos. Los criminales en Colombia, después de que recuperemos el control territorial, tendrán una única opción: someterse a la justicia sin manipular el Estado de Derecho. Vamos a trabajar para fortalecer la fuerza pública, la seguridad jurídica para policías y militares, y vamos a reincorporar a los mejores hombres y mujeres de la fuerza pública que este gobierno echó por persecución. Merecemos recuperar la moral combativa, el bienestar de la tropa, y yo sí seré un comandante en jefe. A mí me ha dolido el dolor de la guerra y vamos a recuperar a Colombia. No estamos dispuestos a volver a ese pasado de violencia que la inmensa mayoría de colombianos hemos tenido que vivir. Y también ahí Camila habló sobre lo que él considera fanatismo ambiental. Dijo que esto se acaba porque no estaba funcionando bajo la política del presidente Gustavo Petro y que eso, si él llega a ser presidente, pues iba a acabar. Vamos a reglamentar la consulta previa, pero lo más importante es que en el gobierno del 7 de agosto del 26 se acaba el fanatismo ambiental y la teoría del decrecimiento. Nos vamos a dedicar a generar crecimiento exponencial con impacto social en este país. Pero además, cuando fui secretario de gobierno heredé un proceso de consulta previa de 12 años y en un año lo sacamos.
Conmigo como presidente no vamos a ser árbitros, vamos a jugarnos por el desarrollo. Y sí, que le cumplamos a las comunidades, pero los proyectos se hacen en Colombia. Empezamos nosotros esta semana con esa triste noticia del atentado en contra del precandidato del Centro Democrático a la presidencia, Miguel Uribe Turbay. Muchas o algunas de sus compañeras de partido han dicho y han propuesto que pues van a hacer una pausa en en los eventos de campaña, pues para darle un compás de espera a Miguel Uribe y por respeto a lo que le pasó y a su familia. Y por esa razón hoy nosotros en esta sección que tenemos todos los viernes de Patos al Agua, conociendo candidatos que son muchos, pues estamos entre 39, 50, son muchos los que quieren llegar a la Casa de Nariño. Por esa razón hoy queríamos hacer nuestra sección de Patos al Agua con el senador Miguel Uribe Turbay y sus respuestas y propuestas y cuál es el país que él se imagina y cuáles son las cosas que le propone a los colombianos para llegar a la presidencia, como todos los viernes. Entonces hoy, en Patos al Agua, el senador Miguel Uribe Turbay. En Mañanas Blue, Patos al Agua.